El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 62. Las perspectivas morales. La ontología no puede formular de por sí prescripciones morales. Se ocupa únicamente en lo que es, y no es posible extraer imperativos de sus indicativos. Deja entrever, sin embargo, lo que sería una ética que asumiera sus responsabilidades frente a una realidad humana en situación. Nos ha revelado, en efecto, el origen y la naturaleza del valor. Hemos visto que el valor es la carencia con respecto a la cual el para sí se determina en su ser como carencia. Por el hecho de que el para sí existe, como hemos visto, surge el valor para infestar su ser para sí. Se sigue de ello que las diversas tareas del para sí pueden ser objeto de un psicoanálisis existencial, pues todas ellas apuntan a producir la síntesis fallida de la conciencia y el ser bajo el signo de valor o causa de sí. De este modo, el psicoanálisis existencial es una descripción moral, pues nos ofrece el sentido ético de los diversos proyectos humanos. Nos indica la necesidad de renunciar a la psicología del interés, así como también a toda interpretación utilitaria de la conducta humana, revelándonos la significación, idea de todas las actitudes del hombre. Estas significaciones están allende el egoísmo y el altruismo, y también más allá de los comportamientos llamados desinteresados. El hombre se hace hombre para ser Dios. Puede decirse, y la ipseidad, considerada desde este punto de vista, puede parecer un egoísmo. Pero, precisamente, porque no hay ninguna medida común entre la realidad humana y la causa de sí que ella quiere ser, se puede decir igualmente que el hombre se pierde para que la causa de sí exista. Se considerará entonces toda existencia humana como una pasión. El demasiado célebre amor propio no es sino un medio libremente elegido por otros para realizar esa pasión. Pero el resultado principal del psicoanálisis existencial ha de ser el hacernos renunciar al espíritu de seriedad. El espíritu de seriedad tiene como doble característica, en efecto, considerar los valores como datos trascendentes, independientes de la subjetividad humana, y transferir el carácter de deseable de la estructura ontológica de las cosas a su simple constitución material. Para el espíritu de seriedad, en efecto, el pan, por ejemplo, es deseable porque es necesario vivir. Valor escrito en el ciclo inteligible y porque es alimenticio. El resultado de este espíritu que, como es sabido, reina sobre el mundo, consiste en hacer que la idiosincrasia empírica de las cosas beba, como un papel secante, sus valores simbólicos. Hace destacar la opacidad del objeto deseado y lo afirma en sí mismo como si fuera lo deseable de forma irreductible. Así, estamos ya en el plano de lo moral, pero al mismo tiempo en el de la mala fe, pues es una moral que se avergüenza de sí misma y no osa decir su nombre. Ha oscurecido todos sus objetivos para librarse de la angustia. El hombre busca el ser a ciegas, ocultándose el libre proyecto que es esa búsqueda. Se hace a sí mismo ser tal que venga a ser esperado por tareas situadas en su camino. Los objetos son exigencias mudas, y él no es en sí nada más que la obediencia pasiva a esas exigencias. El psicoanálisis existencial va a descubrirle el objetivo real de su búsqueda, que es el ser como fusión sintética del en sí y el para sí. Va a ponerlo al corriente de su pasión. A decir verdad, hay muchos hombres que han practicado sobre sí este psicoanálisis y no han esperado a conocer sus principios para servirse de él como de un medio de liberación y salvación. Muchos hombres saben, en efecto, que el objetivo de su búsqueda es el ser, y en la medida en que poseen este conocimiento, desdeñan apropiarse de las cosas por sí mismas e intentan realizar la apropiación simbólica del ser en sí de las cosas. Pero en la medida en que esta tentativa participa aún del espíritu de seriedad y en que todavía pueden creer que su misión de hacer existir al en sí para sí está escrita en las cosas, están condenados a la desesperación,
pues descubren al mismo tiempo que todas las actividades humanas son equivalentes, pues tienden todas a sacrificar al hombre para hacer surgir la causa de sí, y que todas están abocadas por principio al fracaso. Así, lo mismo da embriagarse a solas que ser dirigente de pueblos. Si una de estas actividades vale más que la otra, no será a causa de su objetivo real, sino del grado de conciencia que posea de su objetivo ideal. Y en este caso, podrá ocurrir que el quietismo del borracho solitario prevalezca sobre la vana agitación del dirigente de pueblos. Pero la ontología y el psicoanálisis existencial, o la aplicación espontánea y empírica que los hombres han hecho siempre de estas disciplinas, deben descubrir al agente moral que es el ser por el cual existen los valores. Entonces su libertad tomará conciencia de sí misma y se descubrirá en la angustia como la única fuente del valor y como la nada por la cual existe el mundo. A partir del momento en que la búsqueda del ser y la apropiación del en sí lo sean descubiertas como sus posibles, la libertad captará por y en la angustia que no son posibles sino sobre el fondo de la posibilidad de otros posibles. Pero hasta entonces, aunque los posibles pudieran ser escogidos y revocados ad ubitum, el tema que constituía la unidad de todas las elecciones de posibles era el valor, o presencia ideal del ens causa sui. ¿Qué ocurriría con la libertad si se acoge a este valor? ¿Lo llevará consigo de cualquier modo que obre? Y, en su volverse mismo hacia el en sí para sí, ¿será atrapada de nuevo por detrás por ese mismo valor al que quiere contemplar? ¿O bien, por el solo hecho de captarse como libertad con respecto a sí misma, podrá poner fin al reino del valor? Es posible, en particular, que la libertad se tome a sí misma como valor en tanto que fuente de todo valor, o deberá definirse necesariamente con relación a un valor trascendente que la infesta, y, en caso de que pudiera quererse a sí misma como su propio posible y su valor determinante, ¿cómo habría de entender esto? Una libertad que quiere ser libertad es, en efecto, un ser que no es lo que es, y que es lo que no es que elige, como ideal de ser. El ser lo que no es y el no ser lo que es. Escoge, pues, no recuperarse, sino huirse. No coincidir consigo misma, sino estar siempre a distancia de sí. ¿Cómo ha de entenderse este ser que quiere mantenerse a raya, que quiere ser a distancia de sí? ¿Se trata de la mala fe o de otra actitud fundamental? ¿Y puede vivirse este nuevo aspecto del ser? En particular, la libertad, al tomarse como fin a sí misma, ¿escapará a toda situación? ¿O, por el contrario, seguirá estando situada? ¿O se situará tanto más precisa e individualmente cuanto más se proyecte en la angustia como libertad sujeta a la circunstancia? Y cuanto más reivindique su responsabilidad a título de existente por el cual el mundo adviene al ser? Todas estas preguntas que nos remiten a la reflexión pura y no cómplice, solo pueden hallar respuesta en el terreno moral. Les dedicaremos próximamente otra obra.